Bueno, gracias nuevamente y vamos entonces a empezar con esta segunda parte de esta enfermedad que es una de mis favoritas. No sé si se dice tener favorita de enfermedades, pero la verdad es que me parecen pacientes súper desafiantes a la hora del diagnóstico y a la hora del tratamiento. Y creo que conocer esta entidad que, si bien es muy frecuente, es como la hermana menor de la enfermedad de Alzheimer, se infradiagnostica, hay muchos síntomas clínicos, hay mucha manifestación que puede ayudarnos al diagnóstico temprano, así que un poco el objetivo es ver, de difundir y dar a conocer un poquito más. Bueno, la primera parte, la idea es hablar algunos puntos que nos van a ayudar a pensar en esto, lo que abarcaba el título, ¿verdad? En cómo poder diagnosticar más tempranamente, que como fuimos mencionando hace un rato, tan importante es para todos los ámbitos, para el abordaje del paciente, de la familia, hacer que la enfermedad avance más lento, el diagnóstico temprano. Así que lo primero que voy a contarles es algo que ya hablamos hace un ratito, que es como una de las últimas novedades, que es la estratificación biológica, entendiendo tal vez un poco esta línea del tiempo, de cómo fue o cómo llegamos a la actualidad, ¿no? Esta construcción del conocimiento que tenemos de lo que es el concepto de esta patología. Y tal vez la historia podría empezar cuando James Parkinson, allá en 1817, describe la enfermedad de Parkinson como esta parálisis agitante en su momento. Sería como la primera descripción de lo que tiene que ver con esta alfa-sinucleinopatías. Y recién luego, casi 100 años después, luego de muchos años, el doctor que ya lo había mostrado hoy, Friedrich Levy, quien describe por primera vez estas inclusiones de cuerpos de Levy en el sistema nervioso. Y recién después, en los años 60 y luego en los 80, dos investigadores independientes japoneses describen los primeros casos, los primeros pacientes que se manifiestan con manifestaciones de índole extrapiramidal, de trastornos de tipo temblor, del movimiento, junto con manifestaciones cognitivas en un primer momento de la presentación, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Después de algunos años, ya el Reino Unido empieza a tener su banco de cerebros, en donde empiezan a aparecer ya todos estudios e investigaciones mucho más concretas de anatomía patológica. Y en el año 96 aparecen los primeros criterios de esta demencia con cuerpos de Levy, que se utilizaron también casi por 10 años. En el 2005 aparece un consenso de criterios diagnósticos de LBD. En el medio, los estadios patológicos de Braak, así como estuvieron los de Alzheimer, ya describen también esta misma condición fisiopatológica en esta patología. Gracias. Y, a ver que esto no se caiga. Ahí va. En el año 2007 aparecen ya criterios de la demencia, de enfermedad de Parkinson, y empezar a distinguir un poco estas dos entidades. Si bien decimos que están dentro del espectro de la enfermedad con cuerpos de Levy, podemos o sabemos que el inicio a veces clínico es diferente y se han separado, y ahora con estos nuevos criterios tal vez un poco se quiere volver a unir el concepto de la enfermedad. En el año 2012 aparecen, ya en el 2012 se empieza a hablar de LBD prodrómico, en el 12 se habla del DCL, o sea, el MCI en enfermedad de Parkinson. El DSM-5 por primera vez pone algunos criterios, cuando pone los criterios de trastorno neurocognitivo menor y mayor, habla de que puede ser debido a enfermedad de cuerpos de Levy, la primera vez que lo incluye. Y en el año aparecen nuevos criterios que son los que utilizamos actualmente, nuevamente un consenso publicado en Neurology. Y en el año 20 empiezan a aparecer ya criterios de enfermedad prodrómica que son bastante, creo que, prácticos para poder utilizarlos en la clínica. Y lo que tenemos este año fueron esta noticia de la estratificación biológica y de lo del día del Levy, que se los mostré recién en cuanto a las novedades del año. Bueno, estas son las que hablamos hace un ratito, y ahora sí les cuento un poquito más en detalle de qué se trata esta propuesta o esta sugerencia de varios grupos de investigadores, que lo que tratan es intentar definir en forma biológica la enfermedad, es decir, detectando esta presencia de la alfa-sinucleína en el sistema nervioso
y ya no solo ir con marcadores indirectos, como les decía antes, de decir que existe un déficit dopaminérgico, sino que existe una presencia que justifique los síntomas. Es decir, que este concepto, esta nueva nomenclatura que la llaman SIGNEURG, abarcaría 3 aspectos biológicos. Por un lado, el depósito proteico de confirmar la proteinopatía. Por otro lado, confirmar la neurodegeneración con la disminución de la función dopaminérgica. Y en el tercer lugar, hablar o confirmar la presencia de factores genéticos que tengan que ver con estas patologías. Sobre todo en enfermedad de Parkinson hay mucho más investigación que en cuerpos de Levy. Entonces esta definición biológica la busca llamarse o intenta tener como un nombre específico que hablan de enfermedad neuronal por silnucleinopatía y sería definida justamente por estos 3 hallazgos y lo que plantean los trabajos es como este marco, este cuadro donde diríamos, bueno, podría existir por un lado alguna predisposición genética, que lo tendremos o no, cada vez creo que estamos en una era donde todo va avanzando muy rápido y creo que próximamente vamos a tener datos de nuestro genoma, de nuestro exoma. Hoy vienen pacientes, me dicen, fui a Estados Unidos, me tomaron una gota de sangre y tengo todo esto y me traen todavía no sé cuánto podemos gestionar de esto, pero dentro de poco creo que va a ser una herramienta más que nos pueda sumar a nuestros diagnósticos en la práctica diaria. Y luego ya empieza todo lo que es la descripción o la progresión de esta supuesta enfermedad por alfa-sinucleína en distintos ámbitos, ya sea variante genética nuevamente o la presencia de estos biomarcadores, aunque no haya todavía síntomas neurológicos, es decir, hablar de lo que es la enfermedad solamente biológica o la presencia de un marcador. Y después veremos si avanza o progresa a manifestaciones con signos y síntomas. Y acá van a ser los síntomas no motores y los motores. Y esto por ahí focalizándose un poco más en enfermedad de Parkinson en sí, y vamos a ver ahora que comparte y que la evolución de la demencia en el cuerpo de Levy es muy parecida y todos los pródromos y todos los síntomas tempranos aparecen por igual en ambas enfermedades. Y luego vamos a tener, obviamente, ya cuando en el estado de patología empieza a haber una falla funcional y la evolución de cómo sea esto. Entonces lo que intenta hacer un poco esta estratificación es copiar esto que en la enfermedad de Alzheimer se fue desarrollando desde los primeros criterios, con intentar describir o buscar las placas amiloides desde la descripción clínica hasta en donde se fueron describiendo todos los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo y luego empiezan a aparecer los biomarcadores en imágenes como distintos posibilidades diagnósticas. Aparece esta clasificación que se llamó ATN, ¿no? La búsqueda de presencia de amiloide, de presencia de tau y de presencia de neurodegeneración. Esto es un poco lo que tal vez hoy en día podemos llegar a hacer. En el futuro se está mirando todo esto, como les decía, los exomas, bueno, otro montón de hallazgos, lo que hablábamos hace un rato, marcadores en sangre. Entonces lo que busca esta clasificación de alfa-sinucleinopatía o de los biomarcadores en general es intentar hacer un uso y poder entender, y acá viene de nuevo lo de la copatología, ¿no? De que estas patologías no son únicas, sino que sabemos que empieza el cerebro a depositar distintas. Esta es una charla que dio ahora en este congreso el doctor Jack, que fue quien uno de los primeros que empieza a describir y a trabajar mucho en todos estos criterios y en la progresión de la fisiopatogenia de la enfermedad, y empieza a poner estos biomarcadores ya sea con la intención de uso diagnóstico, de uso pronóstico o de indicador de tratamiento, y empieza a incluir la identificación de la copatología, que hasta ahora no estaba como incluido, y acá incluimos 2 puntos, además de, digamos, la neurodegeneración, que sí ya la teníamos, y los neurofilamentos y demás, hay un montón de cuestiones que podemos mirar. Estos 2 marcadores que, como decía el doctor Román hace un rato, biomarcadores vasculares. No es lo mismo si yo voy a probar un tratamiento, tengo criterios positivos para Alzheimer, pero no miro que el paciente tiene muchísima lesión vascular o no miro que hay otra proteína que esté presente, posiblemente ese tratamiento falle o no sea completo, tengamos una respuesta parcial. Entonces, empezar a incluir esta identificación de la copatología hace, creo que nos permita empezar a entender esto que decíamos, que la patología mixta es un poco más la regla y no la excepción, y entender que el cerebro va a ir posiblemente depositándose de distintas sustancias.
y no lo sabemos, pero posiblemente el depósito de una contagio o estas hipótesis priónicas que empiezan a ver cada vez más, ¿no? Hagan que las neuronas o las distintas estructuras del sistema nervioso hagan que estimule el depósito de otras y, por supuesto, las lesiones vasculares ahí un poco a la cabeza. Entonces, lo que en su momento Brack y Brack describió con el amiloide, los depósitos de Alzheimer, hoy sabemos que además acompaña con tau y además acompaña con alfa-sinucleinopatía y tal vez estemos frente a esto. Entonces, empiezan los conceptos o las investigaciones de que cuando hay copatología, las manifestaciones clínicas o la progresión de la enfermedad es mucho más rápida y tiene, por supuesto, una lógica. Y entonces hoy existen ya propuestas de trials de, por ejemplo, pacientes con cuerpos de Lewy, hacer tratamientos con anticuerpos monoclonales de amiloide, porque muchos pacientes que tenemos confirmado el amiloide no se le buscó el otro biomarcador, y estos trabajos ya empiezan a trabajar en la búsqueda de ambos biomarcadores, es decir, si tiene amiloide positivo y si tiene marcadores de alfa-sinucleína positiva. Así que esto viene un poco a justificar o a por qué queremos buscar en forma temprana también el LBD prodrómico, porque muchos de los pacientes ser comórbidos y tienen un perfil cognitivo amnésico que uno cree que es un Alzheimer y vamos a buscar, y además tiene otro montón de síntomas que comparten con esta patología. Entonces, si nos referimos específicamente a la evolución o a lo que es este continuum cognitivo, como se menciona muchas veces, sabemos que arrancamos o los síntomas en general inician con algún olvido asociado a la edad, una normalidad. Creo que es el gran desafío muchas veces en el consultorio de ver si el paciente realmente tiene una patología o es algún síntoma que es propio de su edad, a este estadio que lo llamamos deterioro cognitivo leve en la práctica y el estadio demencial. Pero ya desde hace algunos años se empieza a hablar y tenemos el concepto de estos enfermedades prodrómicas. La primera, por supuesto, fue el concepto de Alzheimer prodrómico y hoy vamos a estar hablando de lo que es el Lewy prodrómico, y con la presencia de todos estos biomarcadores y de buscar un poco más vamos a poder hablar de enfermedades preclínicas o solamente de biomarcadores positivos, ¿no? O sea, estaríamos acá, en este estadio donde esta gran, analogía del iceberg creo que siempre nos sirve, en donde la demencia y el DSL lo podemos diagnosticar, lo podemos hacer tal vez con estudios que son de rutina, y buscar esto, ver qué está pasando por debajo de ese paciente, de ese cerebro. A veces tenemos que ir a buscar con síntomas, con marcadores más específicos. Pero creo que la buena noticia es que pensar en biomarcadores no es pensar solamente en un líquido cefalorraquídeo o en un PET, sino que podemos hablar de lo que son biomarcadores clínicos. Y si uno va a buscar algunos síntomas, y ahora vamos a ver, si uno le pregunta al paciente si tiene trastornos del sueño REM de hace 20 años, si tiene hiposmia, si tiene constipación, eso es un biomarcador que nos puede orientar y pensar en que este paciente está padeciendo o está empezando a tener un depósito de alfa-sinucleína en algunas estructuras de su sistema nervioso. Entonces, este biomarcador puede ser de distintos tipos, pueden ser los clínicos y nos pueden orientar a esto. Esta es seguramente muchos por ahí la conocerán, un artículo de Lancet que es interesante porque es de enfermedad de Parkinson, no es específica de cognitivo, pero como les decía al principio, estos síntomas que son previos a la enfermedad, podríamos decirle en la preclínica de lo cognitivo, son todos estos síntomas premotores o preclínicos que hablan de la constipación, de este trastorno del sueño REM, y acá le ponen menos 10 años, y yo diría que puede ser mucho más, menos 20 años, ¿no? Que empieza el paciente con trastorno del sueño REM, patea, actúa los sueños, le pega al compañero, cuando uno pregunta, no, hace 20 años dormimos en camas separadas porque me pegaba patadas, me pegaba una piña, se cae de la cama. Eso asociado a sueños muy vívidos, y eso asociado, y particularmente en la demencia con cuerpos de Lewy, no se ve tal vez en el Parkinson, las alucinaciones visuales, que son alucinaciones que no le generan en general un síntoma de miedo al paciente, un síntoma de angustia, entonces no las refiere. Y si uno como médico, como profesional de la salud, no lo va a buscar, no las vamos a encontrar, porque tal vez no las cuentan. Entonces interrogamos a los pacientes y tienen visiones de algún familiar fallecido, ven algún bicho, ven algún animal y lo toman como normal.
Y eso puede aparecer también bastantes años antes de todo lo que tenga que ver con, particularmente la enfermedad del Parkinson cognitivo. Sabemos que la diferencia en la enfermedad con cuerpos, de la demencia con cuerpos de Lewy, los síntomas motores aparecen o en paralelo con lo cognitivo o tiempo después, ¿no? A diferencia de la enfermedad, en los criterios se habla de 1 año de diferencia, pero ahí tenemos. Entonces empiezan a aparecer todos los conceptos de estas alfa-sinucleinopatías prodrómicas, en donde se hablan de factores de riesgo, de cuáles son los síntomas o signos bien tempranos y cuáles son los biomarcadores que podemos usar. Creo que, bueno, ahí ya dijimos el tema de lo que se tocó tanto en la última parte, de la primera parte de la mañana, de la depresión, la ansiedad. Esto es algo súper importante para recabar y para ir a buscar si hay cambios en la personalidad, en la conducta, en la parte neuropsiquiátrica del paciente. Estos pacientes además pueden tener muchos síntomas de disautonomía, como hipotensión ortostática, como disfunción urinaria, que no sabemos de dónde vienen, caídas a repetición, que no llegan a ser síncopes, lo mandamos al cardiólogo, no encuentran nada. Así que evaluar todos los síntomas que pueden estar presentes, creo que es súper importante. Y acá es digamos, un poco adaptado de la enfermedad de Parkinson a las fases de la enfermedad con cuerpos de Lewy, desde la edad normal, cuáles serían los factores de riesgo, cuáles son estos como marcadores prodrómicos, ya parte de la enfermedad, ¿no? Diferenciar en lo que es factor de riesgo de síntoma prodrómico, que son cosas diferentes. Y por último ya la parte de la clínica, que ya vamos a tener a un paciente con un deterioro cognitivo. Acuérdense que el perfil neuropsicológico de estos pacientes son diferentes a la enfermedad de Alzheimer. En general pueden empezar con trastornos más atencionales de funciones ejecutivas o visoconstructivos. Es bastante común que los pacientes relaten que tienen tal vez problemas en algún tipo de orientación, que pueden tener, son mucho más disejecutivos que lo que tal vez es en una forma bien prodrómica una enfermedad de Alzheimer. Si hacemos el reloj, seguramente esto nos va a ayudar muchísimo, incluso en fases muy tempranas. Entonces se empiezan a proponer estas como consideraciones para el diagnóstico prodrómico, considerando y buscando que las demencias con cuerpo de Lewy pueden iniciar desde un MCI del Parkinson hasta una demencia, que hoy hablaríamos de un deterioro cognitivo leve con cuerpo de Lewy, ¿no? Porque si estamos hablando de TRAN prodrómico, el paciente no está demente todavía. Entonces, como les comentaba, el MCI va a ser no amnésico, es decir, que pueden tener compromiso amnésico posterior, pero si de inicio el paciente tiene una evaluación, un perfil neuropsicológico muy marcado amnésico, la verdad es que uno tiende a pensar que va a ser una copatología. Vayamos a mirar cómo están los hipocampos y si uno le puede hacer un biomarcador, seguramente va a ser un paciente que tenga una comorbilidad con enfermedad de Alzheimer. Entonces, va a tener un perfil no amnésico con fluctuaciones cognitivas también. Esta es otra característica de la enfermedad que uno, si no la pregunta, posiblemente no la refiere al paciente, días que está bien, días que está mal, puede fluctuar incluso entre el mismo día. Todas las manifestaciones de índole más neuropsiquiátricas, incluyendo el trastorno del sueño REM de esto. Dentro de esto, las alucinaciones visuales, como les contaba hace un rato, y la depresión y el delirio o el síndrome confusional agudo. Y dentro de lo físico hay todo otro montón de características que podemos y deberíamos ir a buscar e interrogar. Simplemente con un interrogatorio es algo muy, muy sencillo. Así que, bueno, hay muchísimos artículos de revisión, propuestas para este concepto de prodrómico. Nosotros hace unos años escribimos un capítulo con esto, con algunas propuestas también. Voy a pasar rápido porque está muy escrito, pero básicamente este es un trabajo que presentamos este año de características de nuestra población en Argentina, de qué era lo que predominaba, y además de las alucinaciones visuales y el RBD como dos síntomas muy tempranos en estos pacientes muy prodrómicos. El síncope era otro síntoma que aparecía recurrentemente y que tal vez no se consideraba. Así que ver la historia de ese paciente, si no tuvo algún tipo de caída inexplicable, de pérdida de conciencia, que no se le dio importancia o no se le atribuyó. Y llegamos a lo que es los criterios de enfermedad prodrómica, los criterios que podríamos decir que usamos hoy, publicados en Neurology por el doctor McCain y todos los colaboradores, conformando que hay un grupo de estudio de leve prodrómico. Esto fue publicado en el 2020 en Neurology, y lo que plantean, para hacerles un resumen, que la patología podría iniciarse de 3 síndromes, en formas diferentes de 3 síndromes.
Un paciente con un deterioro cognitivo, o sea, el paciente que llega a la consulta y o me olvido o tengo problemas, bueno, ese paciente con el perfil que les dije. Un inicio de delirium, o sea, un síndrome confusional, el paciente que entra la primera infección urinaria hace un tremendo síndrome confusional, después de una anestesia, después de una cirugía o espontáneamente, tiene una manifestación y de ahí empieza el síntoma cognitivo, o de origen psiquiátrico puro, como hemos tenido algunos casos con pacientes con cuadros de psicosis o de patología psiquiátrica, se confunde. Para esto existen todos estos biomarcadores también, que como hablamos hoy es muy difícil de obtenerlos en nuestros medios, pero en investigación sepan que se está trabajando mucho de esto para poder llegar al diagnóstico. Ahora les voy a mostrar algunas noticias que tienen que ver con esto, para llegar a esto que en la clínica, que es lo que tal vez me parece que está bueno que quede, además de tener por ahí esta queja cognitiva puede ser muy leve, puede aparecer el parkinsonismo espontáneo, puede aparecer la parasomnia, el trastorno del sueño REM, el delirio o la fluctuación y las alucinaciones visuales, ¿verdad? Son como los síntomas ahí. ¿Y qué les quiero traer de las presentaciones que hubo hace poquitito? Con respecto a todo esto, son trabajos creo que de mucho valor, de nuevo, ¿no? Como para construir el avance en el concepto de la enfermedad. Lo que hace el grupo del doctor Galasco y Leverance es estudiar a pacientes donde se les hizo la anatomía patológica, tenían la clínica, le hacen la anatomía patológica y se le hicieron los biomarcadores. Y lo que pusieron como factor de riesgo, bueno, la hiposmia la ponen como factor de riesgo, evalúan muchas pruebas tanto motoras como cognitivas y ven que los análisis con que les contaba hoy, la amplificación en semilla, que es lo que se llama este test nuevo que se está queriendo utilizar y ya está validado, vieron que en la autopsia del 89% de los pacientes, de 89%, 83 tenían patología en estructuras límbicas, los 89 lo tenían positivo y los que tenían en estadio anatomía patológica en estructuras neocorticales, 29 de 29 habían dado positivo en este líquido cefalorraquídeo. Significa que esta prueba parece ser muy importante y va a ser muy útil. De nuevo, ojalá pueda haber algo que lleve, estamos siempre, como les digo, un paso atrás a la enfermedad de Alzheimer, algo que luego en sangre podamos hacer esto y ver si lo podemos detectar. Hoy es una muy buena noticia saber que en forma temprana podemos detectar esto en líquido cefalorraquídeo y pareciera ser muy correlacionable con la edad. Con la fisiopatología. La otra es este trabajo que habla de lo que les mostré antes y lo que hablamos al principio, la coocurrencia o la copatología de la alfa-sinucleinopatía y otras enfermedades neurodegenerativas. Ahí el doctor había mencionado el TDP-43 también en la charla anterior, así que creo que tener presente esto de que a veces no es solo una entidad, sino que pueden combinarse, es importante. Este trabajo me pareció muy interesante, porque además de estudiar la copatología, estudiaron a través del Medicare, o sea, la base de datos que tiene Estados Unidos del consumo de medicamentos de los pacientes, y lo fueron a ver de los que tenían LBD, fueron a ver para atrás qué medicación tomaba y lo compararon con controles, y lo que vieron es que aquellos pacientes que tomaban antihipertensivos, antidiabéticos y medicamentos de reducción para el colesterol, disminuye significativamente el riesgo de demencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, bueno, además de eso extendieron el trabajo haciendo, o sea, el trabajo es fabuloso, haciendo una correlación genética, viendo con los pacientes y vieron correlaciones genéticas de genes de variantes que predisponen a hipertensión, a LDL alta y a diabetes, y lo que vieron con estos trabajos es que los factores de riesgo cardiovascular, y de nuevo lo que comentaba el doctor Román y tanta experiencia tiene, son un factor de riesgo también para la demencia con cuerpos de Levy, ¿no? O sea, esto tal vez no hay muchos trabajos previos publicados, hay mucho en Alzheimer. Nosotros hace unos años hemos hecho una publicación de FT y factores de riesgo cardiovasculares, pero de Levy no había nada demostrado y la verdad es que este trabajo con el aporte tanto clínico como genético incluso da un valor enorme a esto, así que un poco habla que estas evaluaciones en la genómica demuestran el overlap que existe entre los factores de riesgo cardiovasculares y en este caso el alfa-sinucleinopatía y que el tratamiento con fármacos incluso de los factores de estos riesgos cardiovasculares puede ser beneficioso para el inicio o para la progresión de la enfermedad. Y por último, contarles lo que les prometí hace un rato. Esta también fue una presentación que
que tuve el honor de hacer en el Alzheimer Association, en el grupo de trabajo de cuerpos de Levy, donde presentamos esta organización que se llama Levo-Body Internacional. Hace 2022 se fundó, de a poco se fueron sumando distintos países que tienen asociaciones acerca de esta enfermedad. Actualmente son 11 países que trabajamos en forma cooperativa, hay reuniones mensuales donde se van proponiendo actividades. En este mes de octubre también un poco por primera vez es el mes de la concientización de la demencia con cuerpos de Levy. Estamos haciendo muchas actividades en redes y con pacientes y demás como para poder concientizar. Y la idea es trabajar, en este caso la gran mayoría de las asociaciones son para familiares y son de colaboradores y cuidadores, pero la idea también es tener trabajos educativos para colegas, para médicos. Actualmente la Secretaría pertenece a Reino Unido, a lo que se llama la Lewy-Body Association de Reino Unido, pero hay 2 asociaciones de Estados Unidos y de todos estos países que tengo acá, así que si, como hablábamos hace un rato, quieren sumarse como República Dominicana, va a ser un honor poder trabajar y seguir sumando y representar. Fíjense que hay muchas partes del mundo que todavía no están, así que la idea es poder trabajar en equipo y en conjunto. Y acá nuevamente contarles que esta fue la primera actividad grande que tuvo, pero hay varias propuestas nuevas. En enero se celebra en Ámsterdam el tercer congreso del EBD específico, en donde se van a presentar también actividades que tengan que ver con esta asociación y con distintos grupos de trabajos. Y nuevamente el 28 de enero del año que viene se va a volver a celebrar y a convocar otro día de Levy. Así que creo que con esto llegamos un poco a las conclusiones y entender por qué tal vez el diagnóstico prodrómico es importante, porque bueno, obviamente va a facilitar, sin duda, ¿no?, la fase de investigación, nuevos trials, sabes dónde estamos parados, y entender la fisiopatogenia de la enfermedad, desarrollar tratamientos diseñados. Hoy en día ya están en curso algunos trials que hace pocos años no había nada, así que hoy ya estamos parados acá. Identificar con precisión para ver qué tratamiento va a ser benéfico cuando ya esté confirmado, y estos trabajos colaborativos y alianza creo que son fundamentales para llegar a este diagnóstico. Y con esto, muchísimas gracias. Acá les dejo el contacto Gracias. Esta es la página de Levy Internacional y esta es la de Alba, y acá están los mails de contacto, así que bienvenido a todos aquellos que quieran sumarse a trabajar con nosotros. Gracias.